a seguir hablando de los remedios de la línea de medicina funcional, pero ahora hablaremos de los remedios que tienen como objetivo favorecer o regular la producción energética en el organismo. Fundamentalmente, cuando hablamos de producción energética, hablamos a tres niveles. Hablamos de tiroides, hablamos de suprarrenales y hablamos de mitocondrias. Cuando hablamos de tiroides, hablamos principalmente de la glándula que ayuda o cuya acción activa el ciclo de Krebs. Cuando hablamos de suprarrenales, hablamos de las glándulas cuya acción hormonal es múltiple, ¿sí? Pero cuando hablamos de producción energética, hablamos sobre todo de glucocorticoides y mineralocorticoides, que son las hormonas que tienen como objetivo movilizar las reservas de energía del cuerpo y transformarlas o favorecer su transformación en glucosa, principalmente. Y cuando hablamos de mitocondrias, hablamos del orgánulo intracelular en el cual tiene lugar el proceso íntimo de producción de energía en el organismo, que es el ciclo de Krebs seguido de la cadena transportadora de electrones. Pero vamos por partes. Cuando hablamos de tiroides, hablamos principalmente de 4 productos. Hablamos de Tiriocel, Tiriopplus, Roidap y K-Plex. Cuando hablamos de suprarrenales, hablamos de Adrenoplus, Adremix, Mycotwin Energy y de Magnesio Mix. Cuando hablamos de mitocondrias, hablamos principalmente de estrés oxidativo y por lo tanto de Oxiblock, H21, C-Mix y Liquedi. Pero vamos por partes. El producto principal de GEOS para trabajar o para favorecer la función tiroidea, pero no solo la función tiroidea, sino también la afinidad de la membrana celular por la hormona tiroidea, No es veo dónde está aquí. Tiriocel. Aquí. Entonces, va a ser clave. Va a ser clave para todas las situaciones de hipotiroidismo. Aunque cuando hablemos de K-Plex veremos que hay alguna situación en la cual es mejor no tener una acción estimulante sobre la tiroides. Tiriocel consigue, gracias a derivados de algas y a algunas plantas como el coleus, tener una gran cantidad, o el fucus principalmente, una gran cantidad de yodo, que es materia prima fundamental para la producción de hormona tiroidea. Además de la L-tirosina, que no está escrito aquí, clave para la producción de hormonas tiroideas, evidentemente. Y el ganoderma o reishi, que tiene una acción destacada y reconocida para aquellos casos de hipotiroidismo de origen autoinmune, porque es un hongo que tiene actividad demostrada frente al Epstein-Barr virus. Además, Tiriocel tiene guaraná y cafeína, que son estimulantes suprarrenales, además, porque una correcta actividad tiroidea tiene que estar soportada o aislada con una correcta actividad suprarrenal, porque recordemos que suprarrenales, tiroides y mitocondrias trabajan en equipo para producir energía. Entonces, si uno de estos tres elementos de la cadena de producción de energía trabajara en exceso o en defecto respecto a los otros dos, la producción de energía sería mucho menos eficiente. La afectación de la tiroides, podemos decir que es la debilidad tiroidea, ¿sí? Podemos decir que es una de las situaciones más frecuentes que nos vamos a encontrar en consulta hoy en día, debido principalmente a nuestros hábitos alimenticios, debido a la tendencia a no respetar los biorritmos
especialmente en cuanto a el querer hacer demasiada actividad en poco tiempo. Esa situación o esa manera de vivir condiciona muy negativamente nuestra tiroides. Hay otras circunstancias en las cuales la tiroides también se ve comprometida. Por ejemplo, cuando hay un agotamiento suprarrenal. Si hay un agotamiento suprarrenal, la tiroides tiene que frenarse porque la acción de la hormona tiroidea consigue a nivel intracelular que se oxiden los recursos que movilizan las suprarrenales. Si las suprarrenales se han agotado, la tiroides tiene que frenarse para compensarlo. Será muy importante ver qué componente está más afectado, si las suprarrenales o las tiroides, principalmente. Esto nosotros en medicina funcional lo hacemos mediante el mineralograma, el análisis mineral del cabello, que nos permite, a través de una correcta interpretación de los diferentes minerales a nivel intracelular, determinar si es la función tiroidea o la función suprarrenal la que se encuentra más afectada en cada caso. A nivel clínico, podemos tener información que nos oriente. Por ejemplo, una debilidad suprarrenal, de la cual hablaremos más tarde, va a condicionar, por ejemplo, dificultad para levantarnos por la mañana, porque por dificultad para producir cortisol. O, por ejemplo, como hemos hablado anteriormente, una necesidad de comer a partir de las 6, 7 de la tarde, mientras que hasta esa hora hemos podido pasar sin comer, pero utilizando estimulantes, café, tabaco, Coca-Cola. Otro síntoma de debilidad suprarrenal sería, por ejemplo, una inflamación. Las hormonas suprarrenales, en parte, son glucocorticoides, son corticoides. Por lo tanto, tiene una acción antiinflamatoria. Cuando la producción de estos glucocorticoides es insuficiente, uno de los síntomas que podemos expresar es inflamación, dolor, reacción alérgica. Un síntoma claro de agotamiento suprarrenal y no poco frecuente es: me duele la cabeza o me duele algo el fin de semana o cuando empiezo vacaciones. Esa situación expresa que las suprarrenales están trabajando a mucho ritmo y necesitan tener problemas o tener un factor de estrés, que muchas veces es el trabajo, ¿vale?, para activarse. Cuando desaparece ese factor de estrés, la producción de hormonas esteroideas cae y entonces aparecen síntomas de inflamación. Síntomas de debilidad tiroidea, por ejemplo, pues es lo típico del hipotiroidismo, ¿no? Piel seca, se me cae el pelo, en la interestación, tengo un estado de ánimo bajo, tengo dificultad para cambiar de ritmo, para adaptarme. La tiroides es la glándula de la adaptación. También un síntoma para mí patoneumónico, es decir, clave para el hipotiroidismo, es cuando la persona repite demasiadas veces me faltan horas al día o no me da la vida. ¿Sí? Esa expresión expresa una mala gestión del tiempo, una angustiosa sensación de que el tiempo se escapa. Eso es una debilidad tiroidea. Recordemos que la frase un poco naif, ¿no?, de que el mundo no es sino como estamos. Verdaderamente es el cóctel neurohormonal que circula dentro de nosotros el que condiciona muchísimas veces nuestra manera de interpretar lo que está pasando fuera. El caso clásico de la mujer en la fase premenstrual, ¿no?, que si tiene un exceso de estrógenos que el hígado no puede neutralizar, va a expresar una hiperemotividad, y son esas mujeres que los días previos a que les venga el ciclo lloran por los rincones o todo les emociona, mientras que una semana después no va a pasar, ¿sí? O sea, tengamos todo eso en cuenta. Tirio Plus sería el remedio granular para apoyar la tiroides. Verdaderamente, hoy en día, a día de hoy, Tiriocel se ha reformulado y ha mejorado mucho, para mi gusto, la formulación respecto
al tiriocel previo, que estaba hasta hace 3, 4 años. Y hoy por hoy Tiriocel es un remedio mucho más potente y más completo que Tirio Plus, aunque Tirio Plus sigue teniendo sus fans. Tirio Plus pretende lo mismo que Tiriocel, es decir, favorecer no solo la función tiroidea, sino sobre todo la afinidad de las membranas celulares por la hormona tiroidea, aspecto súper importante cuando hablamos de hipotiroidismo. Y K-Plex es potasio y vitamina A. La vitamina A es una vitamina sinérgica al potasio. El potasio es un elemento clave para la función tiroidea. ¿Por qué? Porque el potasio es el mineral que favorece la sensibilidad de la membrana celular por la hormona tiroidea. Nosotros, seguramente K-Plex, si no es el primero, es el segundo mineral que recomiendo más. ¿Por qué? Porque hay una clave en el mineralograma que nos permite saber cuándo está indicado el potasio. ¿Sí? En el mineralograma, para los que no lo conozcáis, analizamos no solo los minerales nutrientes adicionales y los metales pesados, sino también las proporciones entre minerales nutrientes. Y hay una proporción que expresa el grado de eficiencia de la hormona tiroidea a nivel celular, que es calcio-potasio. Y otra proporción que expresa el nivel de vitalidad o de riesgo cardiovascular, se llama, es la proporción sodio-potasio. Esta proporción sodio-potasio, que es la proporción de la vida, pero bueno, cuando estas dos proporciones están altas en concomitancia a la vez, nos orienta hacia dar potasio. Son personas que por fuera parecen muy tranquilas, que se mueven lentas, serían como un hipotiroideo, pero que dentro, quiero decir, a nivel interno, tiene una gran agitación, principalmente mental, que se corresponde con una hiperreactividad o una fase inflamatoria que expresaría una proporción sodio-potasio alta. Pero bueno, entonces el potasio es el mineral, o es un mineral que también sirve para mejorar el equilibrio intracelular. El sodio es el principal mineral extracelular, mientras que el potasio es el principal mineral intracelular. Pero bueno, lo utilizamos para aquellos casos en los cuales la persona se mueve lenta por fuera y muy rápido por dentro. A nivel suprarrenal, tenemos dos remedios de base, Adrenoplus. Adrenoplus, que también tiene tirosina, fijaros, que también trabaja indirectamente sobre la tiroides. Es una fórmula que trabaja todas las capas, entre comillas, de las suprarrenales, la corteza y la médula. La corteza, que produce hormonas de estrés agudo, aldosterona, mineralocorticoides, y la médula suprarrenal, que produce más hormonas que tienen componente esteroideo, glucocorticoides, pero también esteroides sexuales. Adrenoplus es un producto diseñado para satisfacer o para favorecer la producción de todas estas hormonas. Es un producto que dicen que incluso se puede dar tranquilísimamente durante el embarazo. Durante el embarazo hay un síntoma que tiene que ser una bandera roja. Me explico. La mujer tiene el embarazo y va avanzando el embarazo y llega al tercer trimestre, y en el tercer trimestre se encuentra excepcional. Ostras, ¿qué ha pasado? Esas situaciones expresan una situación de mucho estrés para la mujer. Estrés vivido por la mujer que activa su eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, pero que también estimula las suprarrenales del bebé. Entonces, en el último trimestre de embarazo, de hecho, a partir del quinto mes, las suprarrenales del bebé ya son funcionales, por lo tanto ya pueden producir corticoides. En ese momento, la madre tiene un plus de hormonas del estrés, con lo cual es un bienestar extraordinario. ¿Sí? El problema es el parto. En el parto, que irá normal,
pero a partir del parto la mujer se queda sin un plus o sin el plus que tenía de hormonas del estrés y entonces pega un bajón muy grande. Es una de las causas de depresión postparto, ¿sí? En esos casos hay que estar atento para durante el último trimestre dar sustancias sedantes para que la madre baje el nivel de estrés, obviamente, y consejo para que baje su nivel de actividad. Y después del parto podemos suplementar a lo mejor con Adrenoplus a la madre para que ese bajón sea el menos posible. Siempre con ácidos grasos, con omega 3, especialmente DHA. Durante la última fase del embarazo, también sería durante la primera trimestre, quiero decir, y también en el posparto. ¿Qué más? Otra circunstancia clásica es, ¿desde cuándo te sucede o tienes este síntoma? Desde que tuve a mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 15 años. Ostras, ¿qué ha pasado? Casi siempre esas circunstancias tienen que ver con el agotamiento suprarrenal consecuente al parto, al embarazo y al parto. ¿Sí? Entonces, Adrenoplus o un tónico puede ser parte de la solución de ese problema que se arrastra desde un embarazo, desde un parto. Muy interesante. Adremix es una fórmula que tiene el mismo objetivo que Adrenoplus, para mí, en este caso, menos potente que Adrenoplus. Adrenoplus es mucho más potente. ¿Por qué son diferentes las fórmulas en las soluciones granulares y en los comprimidos? Porque no siempre todas las materias primas consienten pues, estar en comprimido porque son demasiado hidrófilas o en polvo. Está claro. Es por eso. Por eso las fórmulas son un punto diferentes, aunque la esencia es la misma. Seguramente el mineral que suplementamos más es el magnesio. El magnesio es un mineral que se considera sedante. Es un mineral que es clave cuando hay una hiperactividad suprarrenal. El magnesio relaja la musculatura lisa, calma al sistema nervioso, regula la tensión arterial, por lo tanto, es un gran regulador. El magnesio es antagonista de otro mineral que es el sodio, que es el mineral que se retiene cuando hay un exceso de actividad suprarrenal. Por eso, el magnesio contrarresta muchísimo al sodio. Y por eso, en casos de hiperactividad suprarrenal, que son esa gente que, como hemos dicho antes, se despierta a una hora concreta de la mañana, hora y minuto, me despierto cada día a las 6:35, demasiado cortisol, o gente que empieza a comer a partir de las 6, 7 de la tarde y que hasta entonces puede haber pasado sin comer tranquilamente, eso es hiperactividad suprarrenal, o gente que se pone enferma, como hemos dicho antes, o que le aparecen dolores el fin de semana o cuando empieza vacaciones. Todo eso son síntomas o signos de un exceso de actividad suprarrenal que aconsejan tomar magnesio. La dosificación del magnesio puede ser hecha de diferentes maneras. Podemos testarlo con kinesiología, pues dar no sé, 300 o 600 miligramos de magnesio al día. Pero hay situaciones en las cuales la dosis inicial que se recomienda a lo mejor son 6 cápsulas al día. Fijaros, prácticamente 6 serían 1,5 gramos, 1,2 gramos al día. Cuando sobredosificamos el magnesio, el cuerpo nos lo hace saber. ¿Cómo? Nos lo hace saber con diarrea, porque el magnesio tiene un componente hidrófilo muy grande y por osmolaridad, cuando la cantidad de magnesio dentro del cuerpo, dijéramos, ya es suficiente, no se absorbe en el intestino. Con el sodio pasa parecido. Entonces, el magnesio, cuando se queda en el intestino, favorece diarrea, no es una diarrea extraordinaria. Entonces, eso es un signo de que tenemos que bajar la dosis. Eso es importante. Magnesio Mix es un producto que acabamos de reformular en el cual se combinan 5 sales de magnesio diferentes con la máxima capacidad de absorción y de la máxima calidad, como siempre, cuando reformulamos por lo menos. Ya
Ya lo comprobaréis. Es un producto muy nuevo, ¿eh? O sea, tiene 2 semanas, creo, en el mercado, bueno, de existencia. En el mercado aún no, pero bueno, está a disposición ya lo tenemos disponible. El tercer aspecto que condicionaba o que venía condicionado por el eje del estrés eran las mitocondrias. Las mitocondrias son unos orgánulos intracelulares que tienen cierta afinidad con bacterias. No voy a entrar en la historia de las mitocondrias, pero es donde, como he dicho antes, verdaderamente se producen o tienen lugar los procesos bioquímicos que conducen a la producción de energía, concretamente el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, en esta zona, en este orgánulo, es donde se produce el estrés oxidativo y, por lo tanto, pues donde se sufre primero las consecuencias de tener poca capacidad para luchar contra el estrés oxidativo. Por lo tanto, cuando hay un exceso de estrés oxidativo, lo que se bloquean son las mitocondrias. Esto tiene bastante lógica. ¿Por qué? Porque de la función de las mitocondrias, de la función de transformar la glucosa y otros elementos en ATP, se producen o liberan radicales libres y moléculas de hidrógeno que condicionan acidez. Cuando se acumulan demasiados radicales libres o protones, ¿sí?, que condicionan la acidez, como digo, el proceso de producción de energía se bloquea. Por lo tanto, para favorecer la función mitocondrial, principalmente hay que aportar antioxidantes. Estos antioxidantes, hay muchas sustancias con capacidad antioxidante, pero hay 3 que son clave: el coenzima Q10, la N-acetilcisteína y el ácido alfa-lipoico. Estos 3, la combinación de estos 3 elementos o ingredientes se conoce como el cóctel resucitador de mitocondrias, porque son específicos para proteger las membranas mitocondriales del estrés oxidativo: N-acetilcisteína, coenzima Q10 y ácido alfa-lipoico. Hay otro producto diseñado como antioxidante que se ha mejorado últimamente añadiendo cúrcuma, BCM95, que es curcugrin, que es esa fórmula patentada de cúrcuma muy rica en curcuminoides, ganoderma o reishi, que tiene una acción antioxidante muy potente, semillas de uva y sus polifenoles, quercitina, etcétera, que convierten a este producto y obviamente la combinación de coenzima Q10, ácido alfa-lipoico y acetilcisteína junto con glutatión y acetil L-carnitina, que van a favorecer mucho más la capacidad antioxidante. Para mí, aunque son 2 productos, Oxiblock y H21, que tienen fórmulas muy parecidas, Oxiblock me parece un remedio más, si quieres, generalista, y sin embargo H21 me parece como más preciso contra los radicales libres. Luego, cuando hablamos de producción de energía, tenemos que hablar también en medicina funcional de los reguladores neurovegetativos, porque sabemos que el sistema neurovegetativo, el simpático y el parasimpático, son los que coordinan la actividad de las glándulas de producción de energía, tiroides, suprarrenal y, como consecuencia, activación mitocondrial, que las mitocondrias están trabajando siempre, obviamente, y bueno, y todas las glándulas. Lo que pasa es que no prioritariamente. Tenemos que saber que la regulación neurovegetativa principalmente responde al estímulo lumínico que a través de la glándula epífisis activa preferentemente en presencia de luz el eje simpático y en ausencia de luz el eje parasimpático. Si esta regulación no se hace correctamente, la capacidad de producir energía, pero también la capacidad de desintoxicar, se va a ver condicionada. Si alguien no descansa bien,
sus mecanismos depurativos no funcionan. Se sabe que estudios recientes han demostrado que la actividad linfática a nivel del sistema nervioso central, que se conoce como el sistema linfático, con GL, linfático, es fundamental que funcione bien para evitar o para disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y demencias que hoy en día cada vez son más frecuentes. Y sabemos que cuando el sueño no es un proceso reparador, es un factor de riesgo extraordinario para sufrir este tipo de procesos. Pero también sabemos que el sistema linfático, cuando dormimos gracias a la acción de somníferos, ¿sí?, no se activa suficientemente bien. Esto va a ser importante de tener en cuenta. Porque si duermo bien con pastillas, pues es como si tengo el ciclo bien tomando la píldora para las mujeres. No tienes un ciclo verdadero ni es un sueño reparador en el primer caso. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, en medicina funcional tenemos muy en cuenta este equilibrio neurovegetativo. Ya hemos visto, cuando hablábamos de la línea hormética, que los productos clave para la regulación neurovegetativa son trigueos hipo y trigueos hiper. Hipo como estímulo simpático, que se toma por la mañana, generalmente, y trigueos hiper como estímulo parasimpático, que se toma principalmente por la noche. Pero luego tenemos dos productos. El primero es el PT Energy System. Yo llamo PT porque lo empecé a oír hablar así, pero vaya, es PT, de parasimpático. Es un producto que es un tónico, ¿sí?, simpático tónico, por decirlo de alguna manera. Es decir, se utiliza en situaciones de parasimpaticotonía. Por eso, los ingredientes que lleva estimulan ligeramente suprarrenales y tiroides principalmente. Mientras que el remedio contrario, por decirlo de alguna manera, se llama Symblend. Symblend es una mezcla, una combinación que tiene como objetivo, ¿sí?, potenciar el sistema parasimpático en situaciones de simpaticotonía. Nosotros en medicina funcional utilizamos el mineralograma para determinar si hay un predominio o un desequilibrio neurovegetativo en la dirección de la parasimpaticotonía o la simpaticotonía, y eso es lo que nos permite aconsejar principalmente estos dos productos, PT Energy o Symblend. Si no, lo que tendemos a recomendar es trigueos hipo, trigueos hiper. También podemos hacerlo con el mineralograma cuando vemos que la proporción calcio-fósforo es la que está desequilibrada, que es la proporción que expresa el equilibrio neurovegetativo, pero también lo podríamos hacer cuando hay alteraciones del sueño, la persona nos dice que tiene la sensación de que le cuesta mucho activarse por la mañana. Eso es un desequilibrio neurovegetativo. Entonces, ahí podemos trabajar con trigueos hipo o trigueos hiper. ¿Sí?